Muy buenas noches. Les bendigo en el nombre del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté siendo fortalecido por la gracia del Señor. Bienvenidos a la Escuela de Formación para Ministros. Bienvenidos a su iglesia, Constructores de Vidas. Nuevamente les digo que estamos bendecidos por el Señor. Somos ese pueblo del Señor. Formación de ministros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos titulado La oración como una herramienta legal, aquí en este reino de Cristo. Así que hoy es el día para nosotros estar cada vez más enfocados en qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Mis hermanos, mis hermanas, quiero invitarles, vamos a orar. Padre, eres maravilloso, eres precioso. Eres digno de honor, de gloria y de honra. Eres el dueño de nuestras vidas, papá. Y yo alabo tu nombre, Señor, porque tu fidelidad, Señor, nunca se agota, porque permaneces para siempre, porque tú gobiernas, Señor oh Dios, en nuestra vida también. Y hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor, para que esa buena, agradable y perfecta voluntad se esté manifestando ahora en nuestras vidas, Padre. Señor, hoy como pueblo tuyo, Señor oh Dios, nos unimos, Padre, y nos unimos en torno a ti, en torno a tu palabra, en torno a tu espíritu, porque queremos cada vez más de ti, Señor, mi Padre y mi Señor. Oro por mis hermanos, mis hermanas, y oro que el espíritu de gracia, el espíritu de verdad, este espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, Señor, el espíritu de oración, Señor, cada día fluya más y más en medio de tu pueblo, mi Señor, en medio de los tuyos, Padre mío. Yo te alabo, Señor oh Dios, te alabo y te bendigo, Rey, porque tú eres maravilloso y bueno, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti sea la exaltación y la gloria por todos los siglos, papá. Bendito eres. Honor y gloria para ti, Padre. Honor y gloria para ti, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ustedes son bendecidos por el Señor. Ustedes son ese pueblo que Dios escogió, ese pueblo que Dios determinó que le conocieran a Él. Somos nosotros, pueblo de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Iniciamos una serie el miércoles pasado titulado, titulado La oración como una herramienta legal. Y hoy vamos a continuar esa serie, pero hoy vamos a ver un segundo aspecto de esa serie. Y lo hemos titulado La autoridad de la oración. La autoridad de la oración. Para poder continuar, quiero preguntarles si el sonido es claro, si me colaboran de esa manera, por favor. Y me colaboran también con la imagen, el video. ¿Se ve claramente? Muy bien. Gracias. Muy bien. Segunda sesión. La autoridad de la oración. En la ocasión anterior, en la sesión número 1, nos dimos cuenta a través de la palabra del Señor que la oración nace en el cielo, el diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a nosotros en este momento
lo que estamos haciendo es ir a la palabra para ir conociendo, ir entendiendo cómo nace la oración aquí entre los seres humanos. Y la palabra del Señor nos enseña que desde el momento en que Dios le dijo a Adán y a Eva, en que dijo que señorees sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, pero también le dijo, y señorea sobre la tierra. Desde ese momento se dio inicio a la herramienta legal que se llama la oración. ¿Por qué razón? Porque el hombre, el ser humano, iba a gobernar, iba a ejercer autoridad, a ejercer gobierno. La Biblia lo menciona con la palabra señorío, iba a señorear, ejercer gobierno. En el momento en que el hombre iba a gobernar, él tenía que hacerlo en dependencia a Dios. O sea, tenía que estar conectado con el Creador. El Creador es la fuente. Y el ser humano, Adán y Eva, debían estar en conexión con la fuente, porque toda autoridad proviene de Dios. Entonces, ¿qué iba a hacer Adán? Iba a gobernar la tierra, pero lo iba a hacer en comunión con Dios, en comunión con Dios. La vez pasada nos dimos cuenta que lo que hizo Dios fue entregarle autoridad a Adán sobre la tierra y lo colocó aquí como el gobernador de la tierra. Adán debía hacerlo bajo el gobierno de Dios y en comunión con Dios. Realmente el gobierno de la tierra, Dios se lo cedió a Adán, pero Dios tenía un propósito, un plan para desarrollarlo aquí en la tierra. Dios, como rey, quiso extender su reino. Y una de las cosas que él decidió hacer es que su reino celestial se manifestara en esta creación. E inició plantando un huerto. Y en ese huerto colocó a un ser humano. Y ese ser humano iba a reflejar la imagen y la semejanza de Dios aquí en esta tierra, siendo gobernante de la tierra. Era una manera como Dios iba a extender su reino a este mundo. El reino del Señor ampliándose. En otras palabras, Dios inició una colonia del cielo aquí en la tierra. Y el que iba a gobernar aquí en la tierra, en esta creación, era Adán. Pero Adán debía hacerlo en conexión con el Creador, en conexión con la fuente primaria de toda autoridad, con la máxima autoridad. Así debía hacerlo Adán. Pero Adán peca. Y cuando Adán peca, entonces comienza un gran problema, porque el reino, el gobierno que había sido dado a Adán, ahora lo tiene Satanás. Cuando Satanás llega a tentar al Señor Jesucristo, ¿recuerdan la historia de la tentación del Señor? La palabra tentación significa una invitación o incitación a pecar. Cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesús, una de las cosas que le dijo es que le mostró todos los reinos de la tierra, su poder y sus riquezas, su grandeza. Y le dijo, todo esto yo te voy a dar, porque a mí me fue dado, y yo se lo doy a quien quiero. Todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás estaba refiriéndose al gobierno que le fue dado a Adán y que ahora lo tenía Satanás. ¿Y cómo lo obtuvo? Con engaño. ¿Cómo lo obtuvo? Incitando al pecado, en el caso de Eva. De esa manera, Adán termina siendo un usurpador de un gobierno que no es para él, de un gobierno que Dios le entregó a Adán. Entonces,
allí vemos que hay un gobierno ilegal. Satanás y sus demonios ejercen una autoridad ilegal, como si fueran un grupo armado ilegal en un país donde hay una legislación, un gobierno legítimamente instaurado. Y se levanta entonces un grupo que se subleva, subversivo, en oposición a lo legalmente establecido. Ese es el gobierno de Satanás. Un gobierno que no era suyo, un gobierno que era de Adán y lo obtuvo de manera ilegal. Dios no se lo cedió, no se lo entregó. Él se lo quita a Adán, o Adán se lo cede a Satanás. Desde ese momento, la relación que Adán tenía con Dios se rompió. Desde ese momento, la claridad y entendimiento acerca del plan y el propósito de Dios aquí en esta tierra se comienza a olvidar. Desde ese momento, la identidad de Adán, su imagen, la imagen de Dios en él, la semejanza de Dios en él, se pierde, se daña, se fractura la relación, la comunión. Ahora esa cercanía entre Adán y Dios se convierte en una distancia y una distancia eterna entre Dios y Adán. Desde ese momento, el género humano quedó destituido de la gloria de Dios. La oración empezó cuando Dios le dio una misión a Adán. Señorea la tierra. Ahí empieza la oración. Ahí era donde Adán necesitaba estar en conexión con el Padre. Necesitaba estar allí dialogando, hablando con el Padre. Pero Adán fracturó todo eso y Adán cedió, entregó lo que Dios le había dado a él. Hoy estamos estudiando la autoridad de la oración. Y hay una pregunta que está en el aire, que hoy la vamos a responder. Y es una pregunta legal. ¿Recuerdan que estamos estudiando la oración como una herramienta legal? La pregunta es, ¿qué es lo que le da a usted? ¿Qué es eso que le da a usted la autoridad legal para poder orar, para usar la oración? O sea, ¿usted por qué puede orar? Satanás, ¿por qué no puede orar? Satanás, ¿por qué no puede recibir respuesta a sus oraciones? Satanás, ¿por qué no puede emplear la oración como una herramienta? Pero tú y yo, ¿por qué sí podemos utilizar la oración como una herramienta legal? ¿Qué es eso que nos autoriza, que nos capacita, que nos habilita para utilizar esa herramienta legal, la oración? Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta sesión, porque eso será muy importante. De ahí se basará en gran medida tu vida de oración de aquí en adelante. En la sesión anterior vimos entonces que por causa de lo que hasta ahora hemos visto, Dios entregándole una misión a Adán. ¿A quién se le entregó la misión? A un espíritu que vive en un cuerpo. ¿Quién es ese espíritu que vive en un cuerpo? Adán. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos espíritus, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que lo legal es que espíritus con cuerpo sean los que ejerzan autoridad en esta tierra. Espíritus con cuerpo. Entonces, ¿quién puede intervenir en este mundo? ¿Quién puede ejercer autoridad de manera legal en este mundo y que Dios respalde esa autoridad? Espíritu con cuerpo. Por ese motivo es que Satanás y sus demonios son espíritus sin cuerpo y son ilegales aquí en esta tierra. Son ilegales.
el ejercicio que ellos hacen, la autoridad que ellos ejercen sobre el mundo y el sistema antidios que él ha formado es un sistema ilegal, no es el sistema de Dios. Y él lo ha ido desarrollando, Satanás, lo ha ido desarrollando. Todo esto da pie a lo siguiente. ¿Por qué Dios no se asomó desde el cielo hacia la tierra y dijo, los perdono a todos, vuelvan otra vez conmigo y el distanciamiento que había se acabó? Ya ahora no están destituidos de la gloria, sino que ahora pueden entrar al cielo y pueden estar otra vez en comunión y en relación conmigo. ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque el ser humano fue puesto en esta tierra para gobernar y él cedió el gobierno que Dios le entregó, lo entregó a Satanás y ahora necesita ser rescatado, pero rescatado pagando el precio que la ley de Dios exige. Adán tenía dentro de sí la imagen de Dios. Una de sus funciones era manifestar la imagen de Dios en este mundo. Pero no lo hizo. Y perdió, dañó esa imagen de Dios. Se dañó. Por eso, cuando Dios quiere rescatar a la humanidad, al género humano, quiere rescatarlo, perdonarlo, limpiarlo de ese pecado y arrancar de la vida del ser humano todo eso que Satanás en algún momento le ofreció a Adán. Y cuando Adán cree y desobedece a Dios, lo satánico entra en él. No estoy diciendo que fue poseído por un demonio. Estoy diciendo que la imagen de Dios en él se dañó. La comunión con Dios se acabó. La vida de Dios fluyendo en él se acabó y por tanto murió espiritualmente, quedó separado de Dios. Recuerden, la palabra morir o muerte significa separación o aislamiento. Entonces el ser humano quedó aislado de la fuente de vida que es Dios, quedó muerto. Dios le dijo, ciertamente el día que tú comas de ese fruto que no debes comer, ciertamente morirás. O como dice la Biblia hebrea, dice, ciertamente muriendo morirás. O sea, hay una muerte, una separación espiritual que se manifiesta también en el cuerpo y el cuerpo comienza también a morir. Separado de la fuente de vida. Mis hermanos, Dios quiere entonces rescatar a la humanidad. Pero para poder hacerlo, no podía simplemente y son perdonados. No. Recuerden esto, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y Dios no va a cambiar. En Él no hay sombra de mudanza, de cambio, de variación. Por tal motivo, si Dios es fiel a su palabra, Él no puede transgredir su ley. Es que la ley de Dios no es solo mandamiento para el hombre. La ley de Dios también es mandamiento para Dios. Y Dios mismo se sometió, se limitó a su propia palabra. Por tal motivo, si Dios quiere rescatar al ser humano, entonces tiene que rescatarlo allí donde el ser humano pecó, en la condición en que el ser humano pecó. Por ese motivo, quien salva al ser humano no es otro ser humano común y corriente. Quien salva al ser humano es Dios que se hace humano. La pregunta aquí no es qué clase de hombre puede salvar al ser humano, sino qué clase de Dios puede salvar al ser humano. Y es aquí
donde el Hijo eterno de Dios toma humanidad, se reviste de humanidad y siendo humano viene a morir en una cruz por toda la raza humana. Por tal motivo, para poder rescatar a toda la raza humana, Jesús mismo se hace humano para tomar la condición de Adán. ¿Quién era Adán? ¿Cuál era su condición legal? Él era el representante legal de toda la humanidad que iba a nacer de él. Adán era representante legal ante Dios de toda la humanidad. Y cuando Adán peca, toda la humanidad pecó, porque él representaba a la humanidad delante de Dios. Recuerden, la palabra del Señor enseña que esto es un asunto de gobierno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es prioridad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Es un tema del rey, de las leyes de su reino y del reino del Señor. Es un tema jurídico, legal. Por eso salvar a la raza humana no es un asunto de amor. No es solo de amor. Y no es de amor como sentimiento. El Señor nos rescata por amor, no porque sintió amor. El Señor nos rescata porque Él es amor, porque Él es entrega, porque Él es disposición para darse. Y el Señor envía a su Hijo, que siendo Dios, se hace humano, viene a la tierra, y la Biblia habla del postrer Adán. En 1 Corintios, capítulo 15, por favor, abre tu Biblia y tu agenda y toma nota, por favor. A esta escuela hay que traer donde anotar. Y Biblia, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primer Adán. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? El postrer Adán es Cristo. Hubo el primer Adán y el último Adán. No va a haber más Adán. No hay un segundo Adán. Porque si hay un segundo Adán, puede haber un tercero. Por eso la Biblia lo cierra diciendo, hubo un primer Adán y hubo un postrer o último Adán. ¿Quién es ese Adán? Postrero, último. Cristo. Romanos, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Dice Romanos 5:14. No obstante, sin embargo, reinó la muerte desde Adán, el primero, hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y escuche esto, el cual, el primer Adán, es figura del que había de venir. El primer Adán, que vino como representante de la humanidad ante Dios, pero que al mismo tiempo era el representante de Dios ante la humanidad, era una figura. Él existió realmente, pero su existencia prefiguraba, era una figura, una sombra, una imagen, un símbolo del que había de venir después, de Cristo. Por eso cuando Cristo, escuche esto, cuando Adán viene, el primer Adán viene, es porque ya hay un plan de Dios preparado. Lo que ocurrió con Adán y Eva
No tomó por sorpresa a Dios. Ya el primer Adán era una figura de Cristo que iba a venir. Adán no había pecado todavía cuando ya él era una imagen y sombra de Jesucristo que vendría después. Ya Dios tenía preparada la solución para este problema. Cuando Cristo vino exactamente a hacer lo que Adán no hizo. La palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por tal motivo, Adán, cuando estuviera aquí en la tierra, iba a mostrar la imagen de Dios aquí en la tierra. Iba a ser un reflejo de la imagen de Dios aquí en la tierra. Mire por favor lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios 4:4. Dice: para las personas del sistema antidios, a los que viven en el mundo, el Dios con D minúscula de este siglo, de este mundo o de este sistema que nosotros vemos, el sistema antidios, el Dios de este siglo, el Dios de este sistema antidios, que es Satanás, cegó, dejó ciego el entendimiento de los incrédulos. O sea, incapacitó al incrédulo para ir a conocer a Dios. Cuando el incrédulo dice: decido no creer en Dios, viene Satanás, el Dios de este siglo, de este sistema antidios, y le da un cierre total interno para que él no llegue a conocer a Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios Padre. Cristo es la imagen de Dios Padre como humano. Él vino como humano y como humano manifestó, reflejó la gloria de Dios Padre en este mundo, que era lo que tenía que hacer Adán. Recuérdelo, por favor. No se me pierda. No se me distraiga. Estamos estudiando la autoridad de la oración, pero desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal, porque estamos hablando de un rey, de un reino y de un sistema de gobierno y también de un sistema jurídico de ese reino. Por eso lo estamos viendo de esa manera. Es más, el tema central del Evangelio, el tema central de la Biblia, ¿cuál es? El reino de Dios. ¿Cuál fue el Evangelio que vino a predicar Cristo? Él vino a predicar el Evangelio del reino. Ese es el tema central de la Biblia. El reino, así empezó la Biblia. Dios entregando un reino a Adán. Adán perdiendo el reino y tomándolo Satanás. Cristo vino como en la misma posición que vino Adán, también como ser humano, a retomar, a rescatar el reino que se había perdido e involucrarnos a nosotros en el reino de Dios. Y como dice Apocalipsis, va a llegar el punto en que Cristo va a volver a esta tierra y va a instaurar su reino y nosotros reinaremos junto con él. Ese es el tema de la Biblia. Por eso vemos en la Biblia términos como en mi nombre. En otras palabras, van autorizados por mí. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es un asunto legal. Por eso cuando tú oras, tu oración no se basa en lo que tú sientes, se basa en lo que tú crees del sistema legal jurídico de Dios que está aquí.
Esta es la constitución de Dios. Aquí están los capítulos y los versículos. Aquí están. Y así se mueve Dios. Dios se mueve basado en su palabra. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal. Tú no eres de aquí. Tu cuerpo nació aquí, pero tú no eres de aquí. Lo cierto es que la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial, del cielo. Esa es nuestra casa, ese es nuestro origen. Allí habita nuestro Dios. Pero Él quiso extender su gobierno a esta tierra. Y hoy quiere utilizarte a ti y a mí para seguir extendiendo su reino. Y hoy lo está haciendo vida tras vida, persona tras persona. Y cada persona que va conociendo al Señor, Dios viene a tomar gobierno en esa persona y a querer manifestar su imagen a través de ti. Sigue siendo la misma misión de Adán. Ahora es la misión de Cristo. Y Cristo ahora nos entrega esa misión a nosotros. Nosotros ahora vamos a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a manifestar la imagen de Dios en nuestras vidas. Nosotros ahora vamos a llevar el grato olor de Cristo en nuestras vidas. Esa expresión grato olor también hace referencia a reyes en épocas en que en sus ropas se le agregaban ciertos vegetales aromáticos, y cuando ellos iban pasando, cuando el rey iba pasando, su aroma quedaba en el ambiente, olía a rey, el aroma del rey. Y nosotros ahora estamos llamados a llevar y expresar y ser el grato aroma de Cristo entre las gentes del mundo. Tú y yo, mi hermano, que quede un aroma a rey, y ese aroma a rey eres tú. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, hablando de Cristo, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La posición que un día Dios le dio a Adán de ser el representante, el primario, y él representaría a todos los que nacerían de él. Ahora Cristo es el primario y representaría a todos los que creyeran en él, los que confiaran en él como persona y los que confiaran en la obra que él vino a hacer. ¿Cuál fue la obra que él vino a hacer? Bueno, primero, ¿quién es él como persona? Es Dios hecho humano. Cristo no dejó de ser Dios. Él se despojó de su ambiente de gloria, se despojó de lo que él, de su manera de existir, de vivir en el cielo, su ambiente de adoración, donde es servido, donde él como Dios es reconocido, y él deja todo eso y se hace humano. Es Dios 100%, con la misma naturaleza del Padre, 100%. Pero es hombre 100%. No es 50% hombre, 50% Dios. Porque eso es un semidios, y a eso es mitología griega y mitología romana. Él no es un semidios. Él es 100% Dios, con la misma sustancia de la que es el Padre, y 100% humano, totalmente humano. Él no es medianamente humano. Mi hermano, mi hermana, si ponemos la fe en ese Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, seremos salvos. Pero también hay que poner la fe en la obra que Él hizo.
¿Cuál fue la obra que él hizo? Él vino a pagar por el pecado de Adán para poder rescatar a la humanidad. Es que Adán peca y peca como representante de toda una humanidad. Su pecado es de magnitudes eternas, es de consecuencias eternas. Por eso hay algunos que dicen, si Dios quiere, Él saca a todo mundo del infierno y los manda para el cielo. No es cierto. Eso no es un asunto de querer, eso no es un asunto de sentimientos, es un asunto legal. Y aunque Dios quisiera, dice la Biblia que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero aunque Dios lo quiera, aunque Dios quiera la salvación para todo el mundo y que todo el mundo se arrepienta, eso no es lo que está ocurriendo. Porque esas son decisiones que también uno como ser humano tiene que participar de esa decisión. Dios nos toca, nos mueve, nos incita, nos motiva a buscarle, nos convence de la necesidad que tenemos de Él, pero en algún momento yo tengo que decir, sí, Señor, creo en que lo que hizo Jesús por mí es suficiente para pagar por todo mi pecado. Es una decisión mía. Yo tengo que tomar una decisión en algún momento. Jesús vino a este mundo y vino como el primogénito de la creación, el primario, así como lo fue Adán. Ahí no dice que fue el primer ser creado por el Padre. Dice que es el primario, el representante, aquel que toma la posición de el primero ante los ojos de Dios, representando a todo el género humano, a toda la raza humana. Y contra él vino Satanás a hacer lo mismo que hizo con el primer Adán. Y comenzó a tentarlo para que pecara. Pero nuestro Señor no pecó. Se sometió al Padre. Por eso Jesús vino a reflejar la imagen del Padre aquí en este mundo. Pero también Él vino a representarnos a nosotros ante el Padre y ante la justicia del Padre, ante todo el sistema legal del Padre. Adán falló, pero Cristo venció. Y Cristo nos representó. Y es que, ¿cuánto costaba ante la ley de Dios el crimen que cometió Adán? ¿Cuál fue el costo? El costo fue vivir eternamente distanciados de la presencia de Dios. Por eso la carta a los romanos, de Pablo a los romanos, dice que todos hemos pecado, que en Adán todos nosotros pecamos, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver este asunto del perdón de Dios de una manera tan religiosa y tan banal, que nosotros somos de los que pensamos en, si yo le pido perdón a Dios, yo sé que me perdona. Dios es bueno. Es más, hay personas que también se atreven a decir cosas como, eso no tiene perdón de Dios. Y es más, estoy hablando de los extremos, de los distintos extremos. Y hay personas que dicen, yo no perdono, el que perdona es Dios. Pero es que el perdón no es un asunto de que Dios amaneció con ganas de perdonar. No. Dios, por ser un Dios de amor, decidió entregar a su Hijo amado Jesucristo. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. No es un asunto de, ay, yo siento una cosa tan grande por estos muchachos que están perdidos. No es así. Es un asunto de su naturaleza. El fondo del amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio el amar
entrega, el amar da. El amar que no da no es amor. Por eso el amor se sacrifica, porque da. Por eso el amor perdona, porque da, brinda, regala, otorga. Y nosotros, siendo viles pecadores y enemigos de Dios, dice la Biblia, nos amó y se entregó, se dio por nosotros. Nos amó. Y no hay otro motivo por el cual Dios haya hecho semejante sacrificio. Nos amó. Y no estamos hablando de un sentimiento. Porque la Biblia no describe el amor como un sentimiento. La Biblia describe que el amor produce sentimientos, genera sentimientos, da como fruto sentimientos, no solo sentimientos. Pero el amor es una fuerza espiritual, tanto así que es un fruto del Espíritu de Dios que habita en un creyente. Entonces, el carácter de Cristo, cada una de las cualidades de Cristo y cada una de las expresiones de la naturaleza, de la esencia de Cristo, se manifiesta de 9 maneras, fuerzas espirituales. Y la primera de ellas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esos no son sentimientos. Esas son expresiones de la naturaleza, de la esencia, de la sustancia y del carácter de Jesucristo, de Dios. Por eso cuando Jesús viene a este mundo, Él viene a darse. ¿Cómo se viene a dar? El primer Adán nos representó, pecó, por tanto todos pecamos. Tú no empezaste a pecar el día que hiciste algo malo. Tú antes de nacer ya habías pecado. ¿Cuál pecado? El de Adán. Porque es que Adán te representó a ti. Y todo lo que Adán hizo, lo hiciste tú. Pero yo no estaba allí, pero era tu representante legal. Ay, pero ¿quién mandó a Adán a ser el representante legal mío? Dios. Pero a mí que me dejaran representarme yo mismo, peor todavía. Porque si cada uno de nosotros fuera representante propio, fuera su propio representante legal ante Dios, sería peor. Porque en el momento en que tú pecaras, quedabas destituido. Y en el momento en que Juanita, Carmenza, Julián pecaran, quedaban destituidos. Si Cristo venía a salvar a alguien, venía a salvar a uno. Porque no podía ser representante tampoco de una humanidad, sino solamente de uno. Por eso el sistema de Dios fue colocar a Adán como representante único de toda una humanidad, para que el día que pudiera rescatarlo, enviaría a uno a rescatar a toda la humanidad. Eso se llama sabiduría de Dios. Y la Biblia lo señala como en el Antiguo Pacto como un misterio. El misterio. Que ahora que vino Cristo es que lo entendemos, ya fue revelado. Pero fue un misterio. ¿Cómo Dios iba a salvar la humanidad? Se sabía que Él iba a enviar un Mesías, se sabía que iba a enviar un Salvador, pero no se sabía cómo iba a salvar. Qué sabio es Dios. Preparó todo antes de que existiera Adán. Estamos viendo la autoridad de la oración. Adán vino a manifestar la imagen de Dios y no pudo. Cristo vino entonces y manifestó la imagen de Dios como humano. Representó a todo ser humano ante Dios y Él entonces vino a pagar el precio del delito de la traición de Adán. Cuando Cristo va a la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, lo que está ocurriendo no es solamente un hombre clavado en una cruz. Lo que está ocurriendo realmente
es que Dios Padre echa sobre Jesús todo el pecado de la humanidad entera, desde Adán hasta el último ser humano que nazca, y lo carga sobre su Hijo Jesús. El postrer Adán está clavado en una cruz y él toma a toda la humanidad y su pecado, carga todo lo que hay en el ser humano en él y le dice al Padre: yo ahora soy ellos. Tremendo. Recuerda, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estábamos destituidos, entonces ya no pertenecíamos a nada que tenía que ver con Dios. Por tanto, nuestro futuro era el infierno. El lugar que fue creado por Dios para Satanás y sus demonios. Pero ahora que quedamos destituidos, también iríamos al mismo lugar como consecuencia. Pero cuando Jesús dice: ya no soy yo, ahora soy ellos, los represento a ellos, dice la Biblia que el que estaba en la cruz ahora se hace maldición por nosotros. En otras palabras, Él carga toda nuestra inmundicia, podredumbre, nuestro delito, nuestra perdición, todo eso maligno que entró en Adán, de Adán hacia nosotros, esa tendencia a lo malo, esa tendencia a lo ocultista, esa apatía por lo de Dios, todo eso carga sobre Jesús, incluyendo también nuestras enfermedades. Y Dios, ¿a quién vio en la cruz? Ya no vio a su Hijo, te vio a ti, el delincuente. Me vio a mí, el delincuente. ¿Y qué tenía que hacer él? No podía colocarse en la posición de: ay, yo soy papá y ese es mi hijo, ay, yo siento tanto. No, él no podía ponerse en esa posición. Él tiene que ser fiel a su palabra. Y su palabra exigía un castigo. Dios sí castiga. ¿Y qué hizo? Tomó todo lo que su moral, su dignidad, su legalidad, su santidad le exigía y lo descargó todo sobre Jesús. Pero te estaba viendo era a ti y a mí. Porque Jesús llegó a la cruz sin pecado. Por tal motivo, al que estaban cargando allí todo nuestra maldad era sobre Jesús. Pero a quien le estaban cobrando todo eso era Jesús, como si fueras tú, mi hermano. Y Dios le cobró a su Hijo Jesús nuestro pecado desde Adán. Todo eso lo cobró. Por eso Jesús muere. Por eso Jesús dice cosas como: ¿por qué me has desamparado? Porque ya no era el Padre hablando con su Hijo. Ya era el juez de la creación castigando el pecado de Adán. Por eso cuando tú y yo hoy decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Dios dice: te perdono. Te amo. Te bendigo. Te restauro. Te levanto. Te voy a seguir usando. Nosotros nos alegramos y experimentamos esa satisfacción. Pero eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso no lo pagas tú. Eso lo pagó Jesucristo. Por eso nuestra redención, nuestra salvación, consiste en poner la fe en la persona de Jesús y en la obra que Él hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos volver ahí a esa cruz. Entender que nosotros fuimos también crucificados junto con Él.
Ay, sí, yo fui crucificado junto con Cristo. Claro, porque el Padre a quien estaba viendo en la cruz era a ti. Y por eso la ira del Padre cayó allí. Porque te estaba viendo era a ti y a mí. Su hijo era inocente. Pero él decidió ser el representante tuyo y mío. Y por eso le cobraron a él el precio de nuestra maldad. Tremendo. ¿Cuál es la autoridad de nuestra oración? La autoridad de nuestra oración se basa principalmente en dos cosas. Uno, la misión que le fue encomendada a Adán. Señorearás, serás hecho a mi imagen, conforme a mi semejanza, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorearás. En la tierra, ¿qué iba a hacer él? Reflejar a Dios en su vida. La voluntad de Dios es que la vida de Cristo fluya a través de nuestra vida, reflejar la imagen de Cristo aquí. Y además de eso, gobernar, señorear. Eso es lo que habilita a nuestra oración. Eso es lo que nos autoriza para orar. Por eso en este momento, cuando tú y yo oramos, lo que estamos haciendo es ejerciendo señorío, ejerciendo gobierno. Por eso cuando oramos, Padre, bendigo al hermano fulano, bendigo a la hermana fulana, ella es bendita en tu nombre. Lo que estamos haciendo es declarando lo mismo que ya Dios ha declarado. Estamos usando las palabras del rey y estamos repitiendo los decretos reales. Y por eso lo decimos, tú eres un bendecido de Dios. Tú eres bendecido por Dios. Tú eres el bendito del Padre. Tú eres una mujer bendecida por Dios. Pero este es un asunto que, como dice la palabra del Señor, no se basa solo en que escuchemos la palabra, sino que hay que escucharla con entendimiento y ponerle fe, ejercer fe en ella. La palabra debe ir acompañada de fe para que produzca un fruto en nosotros. O de no va a funcionar. Primera base legal para tu oración. La misión que fue encomendada a Adán. Que Adán la perdió, pero que Cristo otra vez la cumplió. ¿A qué vino Cristo? A señorear. Y cuando Cristo empezó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? En unas bodas de Caná de Galilea. Se acabó el vino en la boda. ¿Y qué hizo él en la boda? Convirtió agua en el vino. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor estaba allí ejerciendo autoridad. ¿Qué dijo María? Hagan lo que Él les diga. En otras palabras, obedézcanlo. No pregunten, obedézcanlo. Y así fue. Comenzó a ejercer gobierno, a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Comenzó a hacer lo que Adán debió haber hecho. ¿Recuerdan que él debió haber ejercido autoridad también sobre serpiente antigua? Pero no lo hizo. Eva debió tomar autoridad también. Y ahora que estamos en Cristo, tanto hombres como mujeres, estamos llamados a ejercer señorío, a ejercer gobierno. Cuando tú oras, la herramienta para ejercer gobierno es la oración. Y usted ora basado en los decretos reales. ¿Cuáles son los decretos reales? La Biblia, las verdades de Dios. Por eso cuando nosotros oramos hoy, estamos orando, Padre, yo creo, mi Señor, yo creo en mi salud, yo reclamo mi salud. Padre, el derecho y el privilegio, Señor, que me has dado de recibir los beneficios de lo que Jesús ganó en la cruz, Padre, lo recibo, lo creo en mi vida, lo tomo, Señor, oh Dios, en mi vida y me voy a mover de acuerdo a lo que diga el decreto legal, lo que dice la palabra.
En lugar de estar diciendo, Dios mío, y ahora, Padre, ¿será que me iré a morir de esta enfermedad? No, así no. Eso no es ejercer gobierno. Eso no es una oración de reino, de gobierno. ¿Dónde está la base de nuestra oración? ¿Por qué podemos orar hoy? Porque Jesús ejerció la misión que un día fue encomendada a Adán. Y ahora esa misión es nuestra. Él mismo fue el que dijo, vayan y hagan discípulos a la gente que vive en este mundo, de los países de la tierra. Y en mi nombre, o sea, autorizados por mí. Echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas, sanen a los enfermos. En mi nombre, lo que quiere decir es con mi autorización, con mi autoridad. Entonces tú que estás orando por tus hijos, este no es asunto de cuándo es que Dios va a sentir misericordia hacia mí. No es eso. Este es asunto de cuándo yo voy a creer que ese señorío que un día fue entregado a Adán, que un día rescató Cristo, otra vez lo recuperó Cristo y ahora nos lo entregó a nosotros. Cuando yo comience a creer eso y a moverme basado en esa autoridad y en esa verdad, en esa misión, entonces las cosas van a empezar a cambiar. Les dije que son dos elementos fundamentales. Ese es el primero, la misión encomendada. Nos autoriza para orar. Pero también, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. O sea, cuando hablamos del nombre de Jesús es la autorización legal que Jesús nos da. A ver, el segundo fundamento, para ser más claro, discúlpenme, el segundo fundamento que autoriza, que legaliza el por qué yo puedo orar es la obra de redención que Jesús hizo por ti y por mí. La misión encomendada y la redención es liberación pagando un precio. No es que llegó, rompió las cadenas y vete que eres libre. No, Él llegó y me hizo libre porque pagó. Y Jesús pagó con su propia sangre el precio de mi rescate. Entonces, fue una libertad paga. ¿A quién se la pagó? ¿Al diablo? No. Se la pagó al Padre, se la pagó al sistema legal del Padre, a la justicia del Padre. Él vino y la justicia legal del Padre exigía la muerte eterna de la raza humana. Y Él vino y pagó ese precio por nosotros. El Eterno, Cristo, el Eterno, pudo pagar ese precio. Un ser humano, por muy bueno que fuera, no tiene con qué pagar un precio de dimensiones eternas. Solamente Dios, el Eterno, puede pagar ese precio. Y eso lo hizo Cristo. Por eso la redención me autoriza. La redención me da autoridad para orar. La redención te da a ti, te califica, te habilita para que tú puedas orar y ejercer señorío en esta creación. Y lo vamos haciendo. Y lo vamos descubriendo y lo vamos ejercitando, ese señorío, ese gobierno, cada vez más, y oramos y oramos. Por eso es que algunos dicen, pastor, y además de orar, ¿qué más hago? Pues lo que tú hagas, que no esté basado en la oración, es rebelión. ¿Para qué te vas a poner a hacer cosas sin orar? Si te pones a hacer cosas sin orar, estás empeorando la cosa. Porque tú no fuiste autorizado para hacer cosas sin utilizar el instrumento que Dios entregó a Adán, a Eva, a Cristo y a mí. Porque pregúntale a Cristo a través de los evangelios, ¿qué hacía Cristo para Él poder hacer las obras en el día? ¿Qué hacía en la noche para Él actuar en el día? Oraba. Él iba a la presencia del Padre, oraba, se recargaba, se llenaba de autoridad y poder,
se alineaba con lo que tenía que alinearse, veía lo que tenía que ver de parte del Padre, escuchaba lo que tenía que escuchar de parte del Padre y al día siguiente ya él iba en misión a ejercer gobierno. Por eso un cristiano que no ora es un cristiano que se está saliendo del reino del Señor. Está por fuera de la autoridad legal de Dios. Se está volviendo un diablo. Por eso la Biblia en algún momento, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que tú te vas a dejar matar? Porque el Señor les dijo a ellos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí sea muerto. Y eso lo van a hacer los sacerdotes, los principales sacerdotes y también los poderes políticos. Y Pedro le dijo, ten misericordia de ti. O sea, tienes misericordia de todo el mundo menos de ti, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. Porque tu mirada está puesta en las cosas de este mundo, de este sistema anti Dios. En las cosas de los seres humanos sin Dios. Aléjate de mí, Satanás. Y no que Pedro fuera el diablo. Pero en el momento en que Pedro comienza a pensar, a razonar, a aconsejar, a hacer cosas sin orar, comienza a tomar decisiones equivocadas como Eva y como Adán. Se comienzan a aparecerse ilegales. Porque lo legal en este reino es que tú ores. Y si tú no oras, lo que tú haces es ilegal. Pero estoy haciendo buenas obras, hago buenas obras y Dios tiene que ver esas buenas obras. Isaías lo dijo, tus buenas obras, si no van acompañadas de una muy buena conexión, dependencia de lo que hizo Cristo por ti, ante mi presencia son un trapo de inmundicia. Y trapo de inmundicia se refería a los paños que usaban las mujeres para el flujo menstrual. Lo que hoy en día es una toalla higiénica. ¿Se imagina? Lo que yo hago, así sea bueno, y si yo creo que por esas cosas buenas tengo ya ganado el cielo, algo me voy a ganar allá arriba en el cielo. Uy, Dios, vaya a orar. Vaya a orar. Porque te estás volviendo diablo. No te estás volviendo el diablo. Estás tomando actitudes rebeldes, actitudes por fuera del sistema legal de Dios. Por eso, ¿qué es lo que nos autoriza hoy para nosotros ejercer autoridad? La misión encomendada. Y la obra de redención. Redención es liberar pagando un precio. La obra de redención que hizo Cristo por ti y por mí. Por ese motivo, hoy podemos orar basados en la palabra de Dios y la expresión, el botón de power, el botón de inicio, el botón que desata el poder de Dios, es el nombre de Jesucristo. No me estoy refiriendo a las letras de un nombre. Cuando la Biblia habla del nombre de Jesús, encomendado a personas que van a cumplir una misión, no se refiere a las 5 letras del nombre Jesús. Se refiere a que Él nos autorizó. Por eso cuando nosotros decimos Jesús, en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es, yo vengo a nombre y autorizado por mi Señor Jesucristo. Por eso tú lo puedes decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, o como dijo Pedro y Juan, al tullido que estaba en la puerta del templo. Le dijo que Jesús de Nazaret ahora le sanaba. Así. Es saber, es tener una conexión con Él. Sin esa comunión con Él, tú puedes decir el nombre Jesús y lo puedes decir en varios idiomas, Jesús, y nada va a pasar. Porque el punto no es la pronunciación de un nombre. Tú no puedes invocar algo con lo cual no tienes comunión. Si yo voy ante un juez y le digo, juez, invoco la norma, yo no soy abogado.
Yo no soy la persona autorizada. Pero si va mi abogado a quien yo le firmo un poder, él dice, mi apoderado dice, opina, considera, esta es la posición de mi apoderado. Apoderado es que le entregó poder legal, autorización legal. Y nosotros ahora fuimos empoderados por Cristo, autorizados, o sea, se nos entregó autoridad de Cristo. Por eso en el Hechos de los Apóstoles se narra la historia de unos muchachos que andaban haciendo exorcismo de pueblo en pueblo y un día se les ocurrió invocar el nombre de Jesús con un endemoniado. Y el demonio se manifiesta y dice, yo sé muy bien quién es Jesús. Pero ¿y ustedes quiénes son? Ellos invocaron el nombre, ellos usaron bien la palabra, oraron bien, pero no tenían comunión con Jesús, no eran de Jesús. Por eso la autoridad del nombre de Jesús no se basa en el nombre de Jesús, se basa en que tengo una comunión con mi fuente de autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Dijo Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todos los habitantes de los países de la tierra. O sea, porque ya tengo toda autoridad, los envío, los autorizo para que vayan y hagan discípulos. O sea que la obra de hacer discípulos es un ejercicio de campo donde vamos a demostrar la autoridad de aquel que nos envió. Por eso, oración es el ejercicio legal donde invocamos el cielo, donde invocamos el país de donde provenimos, donde invocamos el gobierno al cual servimos como embajadores aquí en la tierra. Eso es orar. Invocamos los poderes de nuestro Señor y gobernante y Rey para que se manifiesten aquí en la tierra. Eso es orar. Es un ejercicio de poder, de autoridad. ¿Cuál es la realidad para hoy? Nuestra realidad hoy. Vivimos en un mundo manipulado por el diablo. Pero nosotros somos funcionarios del reino del Hijo Eterno de Dios. En Colosenses 1:13 dice que Dios mismo, el Padre, nos liberó del poder de las tinieblas, del poder diabólico. Nos liberó del poder del diablo y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por tal motivo, el diablo no tiene autoridad sobre ti. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Pastor, pero ¿qué poder tiene el diablo? El que tú le des. Si tú te metes en su mundo, en su sistema, si comienzas a funcionar como funciona el sistema antidios, las mismas mentiras, las mismas sinvergüenzuras, tú le estás dando poder al diablo sobre ti. Pero si tú te mantienes como funcionario de palacio, como funcionario del reino, el diablo no tiene poder, autoridad sobre ti. No la tiene. Porque Cristo le quitó esa autoridad sobre aquellos que han decidido creer en Cristo y confiar en su obra de libertad que nos dio. Hoy día tenemos un acceso total
directo al Padre. Jesús lo dijo, que cada vez que oráramos, oráramos en su nombre. Por eso, orar en el nombre de Jesús es un tema legal, no es un tema de cómo hacer una oración bonita. Por ejemplo, Padre, yo creo, mi Señor, en que tú tienes cuidado de nosotros, de mi familia, en que tú eres proveedor de mi casa, en que tú eres la fuente de todo lo necesario para mi hogar. Padre, yo creo lo que dice tu palabra. Tú lo dijiste, que en la casa del justo habría bienes y riquezas. Señor, yo creo que tu bien, yo creo que tu riqueza comienza ahora a fluir en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en las labores que realizo. Que tu bendición ya está en nosotros y que ahora se materializa en nuestra vida. Que de pronto no tienes empleo, pero puedes decirle, Señor, yo lo creo, Padre, en que ahora nuevas puertas, nuevas oportunidades, Señor, oh Dios, Padre, para los ingresos económicos de mi hogar. Padre, esas oportunidades vienen ahora porque ya son mías, porque ya tú me las diste, porque tu palabra dice que tú abres puertas que nadie va a poder cerrar. Y creo que esas puertas están abiertas para mí. Padre, todo esto te lo pido, lo creo y lo hablo en el nombre de tu Hijo Jesús. En otras palabras, autorizado por tu Hijo Jesucristo. Es un asunto legal. Por eso esas oraciones que son disminuidas legalmente, no sé cuál sería el término jurídico allí, pero esos derechos de petición mal diseñados, mal sustentados, sin las leyes correctas para sustentarlo, sino que son sustentados con yo me siento, yo necesito, yo quiero, Dios si tú me amas, Dios si tú me escuchas. Son derechos de petición mal diseñados, mal tramitados. En otras palabras, son oraciones o ejercicios de autoridad mal ejercidos. Son debilitados jurídicamente, son debilitados en autoridad. Mi hermano, mi hermana. Pero cuando usted llega al Padre y le dice, Padre, tú dices en tu palabra, y esto te lo pido en el nombre o con la autorización de tu Hijo Jesús. Esa es una oración bien diseñada. Debe ir cargada de fe, de usted creer lo que usted está allí diciéndole a Dios basado en la palabra. Usted debe creer lo que dice la palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra que va a ocurrir. ¿Cómo debemos hacerlo? En el nombre de Jesús. Por eso Pablo nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, de acción, que lo hagamos en el nombre de Jesús. A plena conciencia del Señor, voy a ir autorizado por ti, Padre. Tu autoridad va en mi vida, Padre. Es que cuando tú te mueves, mi hermano, mi hermana, cuando tú llegas a una oficina, cuando tú llegas a entregar una hoja de vida, cuando tú llegas a ciertos lugares a hablar, cuando tú comienzas a hacer llamadas y comienzas a orar por eso, Señor, voy a ir, voy a llamar, voy a gestionar. Lo que tú estás haciendo es llevando el reino, el gobierno de Dios contigo. Cuando tú llegas a tu casa, el reino llegó. Cuando tú llegas a esa oficina, el reino llegó. Cuando tú vas y hablas con esa persona, el reino va contigo. Porque tú eres funcionario del palacio del rey. Mantente en armonía con el rey. No te distancies de él. No te alejes del rey. Si te alejas del rey,
tu oración pierde todo fundamento. Y aunque la hagas bien y digas en el nombre de Jesús, pero si no tienes relación con Él, el mundo espiritual no te va a respaldar, no se va a mover el mundo espiritual. Los discípulos, para terminar con otro ejemplo, los discípulos en una ocasión no pudieron sacar un demonio de un muchacho que estaba muy afectado. El papá del muchacho, muy frustrado, se acercó a Jesús y le dijo al Señor, yo lo traje a tus discípulos y no pudieron sacar el demonio. El Señor Jesús sacó ese demonio y ellos dijeron, los discípulos le dijeron, nosotros ¿por qué no pudimos? Y el Señor les dijo, se los voy a parafrasear, se los voy a decir en mi frase muy de aquí de la sabana de Sincelejo, muy de aquí de esta región, perdón. Mijitos, ustedes andan conmigo para donde yo voy, pero no están en comunión conmigo. Ustedes andan conmigo, pero no son míos. Es como yo asisto a esa iglesia, pero no me siento y no soy de esa iglesia. Entonces el Señor lo que le estaba diciendo era, mis amores, vayan a ayunar, vayan a orar, vayan a buscar más comunión con el Creador. ¿Qué era lo que estaba faltando? Él se los dijo, generación incrédula. Había un problema espiritual, había un asunto de fe. Pero es que la fe no es solamente creer lo que diga la Biblia. La fe nos lleva a una profunda comunión con Dios. La fe que no me santifica no es fe. La fe que no me une más al Señor no es fe. La fe que no me lleva a necesitar más al Señor no es fe. La fe que no me lleva a confiar más en la palabra, a conocer más la palabra, no es fe. Y eso estaba pasando allí. ¿Sabe qué estaba pasando? Ellos estaban acostumbrados a andar con el Señor. Y si cualquier cosa, ahí estaba el Señor. Pero ya ellos no estaban en comunión con el Señor. Ya no oraban, ya la fe estaba débil. Ya había un problema espiritual. Y cuando tuvieron que enfrentarse a un demonio, no tenían autoridad. No estaban autorizados porque la autoridad se manifiesta dependiendo de la comunión que yo tengo con mi fuente de autoridad. Recuerda a Eva y a la serpiente. Ahí pasó algo. Allí pasó algo. Necesitamos estar en mucha comunión con nuestro Dios, obedeciéndole, agradándole, conociéndole, sirviéndole, cada vez más con Él. Allí es donde se ejercita la fe. Estás autorizado para orar por causa de la misión encomendada y por causa de la redención que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, por su autoridad, por lo que dice tu palabra, hoy oro a ti, Señor oh Dios, por mis hermanos y hermanas. Y oro, Padre, que sean, Señor oh Dios, cada día creciendo, fortaleciéndose más en tu gracia, aumentados, Señor oh Dios, en esas fuerzas que provienen de ti, Señor Jesús. Cada día, Señor oh Dios, más establecidos, arraigados, madurados, santificados, cada vez, Señor oh Dios, más sólidos en lo tuyo, Señor. Padre, con una fe más clara, con mayor entendimiento, con mayor disposición para ti, con mayor hambre, Señor oh Dios, de santidad en nuestra vida, con mayor deseo, Señor oh Dios, de servirte. Padre, oro por mis hermanos y hermanas.
Oro por sus hogares, Señor. Y pido, Padre, a ti, te lo pido, mi Señor. Te pido, Padre, que tú les sorprendas con obras, con esas obras que solo tú haces. Esas obras, Señor, oh Dios, poderosas. Padre, que tú les sorprendas con esas obras, les respondas con esas obras de justicia. Señor, obra tremenda, Padre mío. Que tú hagas en sus vidas, Señor, traigas una respuesta, una obra tremenda, sorprendente en la vida, Señor, oh Dios, de cada uno de mis hermanos. Que tú les fortalezcas más y más, que tú les llenes más y más, que tú les bendigas manifestando tu bendición de una manera material, de una manera, Padre mío, más tangible, Señor. Padre, Señor, tú eres glorioso, tú eres bueno, tú eres el Todopoderoso. Y nosotros en el nombre de Jesús somos sanos, en el nombre de Jesús somos libres, en el nombre de Jesús asumimos autoridad, en el nombre de Jesús tomamos con entendimiento la palabra y Señor nos sacudimos de todo aquello, de todo fruto, Señor oh Dios, que estamos comiendo de este sistema anti Dios, Señor, que nos ha estado, Señor, matando, que nos ha estado, Señor, ese fruto que nos mata, que nos aleja de ti, que nos distancia de ti. Padre, sacamos de nuestra vida todo fruto prohibido y decidimos, Padre mío, poner nuestra vida en confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos. Confío en esa obra de la cruz. Confío en aquel que estuvo en la cruz. Confío, Señor. Pongo mi plena confianza en que mi vida, mi hogar, mi iglesia, mis hermanos, mi familia de la fe, Padre, todos aquellos, Señor oh Dios, que están bajo la cobertura de oración de nosotros, confío, Padre, los confío a los pies de esa cruz, de esa obra en la cruz. Padre, somos lavados, fuimos lavados con la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Somos libres, sanos y en abundancia, Señor, de tu palabra, de tu espíritu, de los dones espirituales y de la gracia tuya en nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor hemos orado. Amén y amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, son bendecidos, y la palabra del Señor siga corriendo y sobreabundando en el corazón de cada uno de ustedes. Les amamos y nos encontramos nuevamente mañana a las 5 de la mañana en nuestro devocional, allí en la búsqueda para conocer y profundizar más en nuestra comunión con el Señor. Y recuerde que en la noche, a las 7 de la noche ustedes son el aroma del Rey. Bendiciones para cada uno de ustedes.